necesidad. Antes de entrar en materia, quisiera recordar que el webinar se está grabando y que lo subiremos al canal de YouTube de Fundación CEPAIM. Sin embargo, vuestra cámara como asistentes y vuestros micros están deshabilitados, por lo que no apareceréis en la grabación. Si tenéis alguna pregunta para los ponentes, por favor, escribid vuestras consultas a través de la función de Questions and Answers. Justo debajo de la pantalla veréis que hay un botón en el que pone Q y A. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacer clic ahí y escribir vuestra cuestión. Recogeremos vuestras preguntas para el turno de preguntas y respuestas. Por supuesto, también está la función de chat. Podéis usarla si queréis hacer algún comentario, pero quisiéramos insistir desde la organización que si queréis hacer preguntas directas, os sugerimos que empleéis la función de Questions and Answers. Por otro lado, si tenéis algún problema técnico, podéis contactar con Caterina Rodelli de Picum a través de su correo, que os voy a copiar ahora mismo en el chat. Y dicho lo anterior, sed bienvenidas y bienvenidos a este segundo seminario online sobre las alternativas al internamiento en España, organizado por PICUM, es decir, la plataforma para la cooperación internacional con migrantes indocumentados, y por la Fundación CEPAIM, que, como quizás sepáis, significa Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes. Hemos querido subrayar el cometido de las organizaciones que impulsamos esta ponencia para explicar que para nosotros y nosotras la necesidad de fijar la mirada en el internamiento de personas extranjeras surge desde nuestro trabajo de base, diario, con migrantes, con solicitantes y beneficiarios de protección internacional y de apatridia. Esta institución, la detención de migrantes, se contempla en la normativa comunitaria, desde la Directiva para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular hasta la Directiva de acogida de solicitantes de protección internacional, y en la legislación española como una medida cautelar, es decir, como un medio ordenado a un fin que no es otro que asegurar la disponibilidad de personas que son sujeto de un procedimiento administrativo para que se pueda ejecutar la eventual resolución que recaiga en ese procedimiento. Al respecto, se ha debatido largamente la pertinencia de una limitación de derechos de esta intensidad en relación con el mero estatus migratorio de las personas y, de la mano del anterior, también sus límites y, por lo tanto, las alternativas disponibles para la consecución del mismo resultado con una menor afectación en la libertad de las personas. Hoy tenemos la suerte de contar con un elenco de ponentes que saben muchísimo del tema y que paso a presentaros. La sesión se dividirá en dos bloques con un turno de preguntas y respuestas al final de cada uno. Abrirá el primero Irene Vázquez Serrano, que es doctora en Derecho y profesora ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. Es observadora internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su producción científica abarca campos tales como la justicia penal internacional, el derecho internacional y las nuevas tecnologías. A continuación, daremos la palabra a Juan Fernando López Aguilar, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es experto en Derecho Comparado, Federalismo, Derechos Fundamentales y Sistemas Judiciales. Ha sido diputado en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español y ministro de Justicia entre los años 2004 y 2007. En la actualidad es eurodiputado, preside la Comisión para las Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y es también miembro de la Comisión Especial sobre Interferencia Extranjera y Desinformación en los Procesos Democráticos de la Unión Europea. Juan Fernando López Aguilar se ausentará a las 16:30 debido a un compromiso de agenda previa y tras su intervención se abrirá un turno de preguntas y respuestas. Tras este turno de preguntas y respuestas comenzaremos con el segundo bloque, en el que van a ser ponentes Eva Pastrana, que es coordinadora del proyecto HELP, que es un acrónimo que significa Human Rights Education for Legal Professionals, que forma parte de los programas de la Dirección General de Derechos Humanos y el Estado de Derecho del Consejo de Europa. Anteriormente estuvo ligada al ámbito de la migración a través de distintas organizaciones e instituciones en diversos países, como por ejemplo en Filipinas o en Georgia y también en España. Tras Eva Pastrana contaremos también con Rodrigo de la Barra, quien es jurista de formación y oficial del ACNUR de profesión, habiendo ejercido como oficial de protección en Venezuela desde 2009 y tras ello como oficial de soluciones duraderas en Ecuador y en el Chad. Y asimismo también como oficial de campo en Grecia. Actualmente y desde 2019 es oficial de protección en Madrid. El segundo bloque finalizará con la intervención de Ángeles Solanes, que es catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Facultad de Dret de la Universitat de València y es fundadora de su Instituto Universitario de Derechos Humanos. Fue hasta octubre presidenta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad. Y debo decir que su investigación aborda temas relacionados con los derechos humanos y la filosofía jurídico-política en relación con sociedades multiculturales, las políticas de inmigración y asilo, la igualdad, los objetivos del desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa. Este bloque también contará con un turno de preguntas y respuestas. Presentados los ponentes, y como sé que tenéis muchas ganas de escucharles, voy a dar la palabra a Irene Vázquez Serrano. Muchas gracias.
Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Agradecer en este caso a Fundación CEPAIN y a PICUM pues la invitación, ¿no?, que me brindaron y pues agradecida también de compartir mesa con mis compañeros de hoy, ¿no? Que ganas de oírlas y oírlos, la verdad es que tengo yo, ¿no? Porque estoy segura de lo interesante que van a ser. Me han pedido bueno, que me limite a 10 minutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Inhabilitó, no me deja habilitar, o sea, no me deja compartir pantalla. Pau, no sé si me puedes ayudar, me dice que está inhabilitado. ¿Y ahora puede reintentar? A ver, voy a ello. Todos los panelistas. Vamos a ver. Ahora sí, perfecto, muchísimas gracias. Solucionado rapidísimo. Vale, pues, bueno, pues la intervención que, como les digo, me quiero ajustar a los 10 minutos que se me ha pedido, lleva por título La regulación del internamiento de personas migrantes en España y la situación durante la actual emergencia sanitaria, ¿no? Cuando se hablaba pues de montar este panel, me decían que quizá podía hacer pues algo sobre la situación que tenemos realmente en España. Me gusta que mis compañeros hablarán de otros temas, pero esta situación se toca, por lo tanto, bueno, pues quiero hacer una mínima introducción de cómo es la situación en España, la regulación del internamiento, en este caso de migrantes, en la ley española, en nuestro ordenamiento jurídico, los CIE, estatal, por supuesto, cómo ha sido la actual emergencia sanitaria, la segunda ola también que estamos viviendo y luego en qué momento estamos, ¿no? Destacar esta frase que me gusta mucho, la plataforma CIES No Madrid 2020, yo creo que refleja un poco, ¿no?, toda la filosofía, creo, de todos los que vamos a hablar aquí hoy, al decir pues que no hablamos de cifras o de números, ¿no?, sino de historias humanas, supervivencia y sujetos de derechos y responsabilidades, ¿verdad? ¿Quién va a reparar, ¿no?, estos daños de privación de 60 días, ¿no? Bien, si nosotros hacemos pues una breve introducción, tenemos que hablar de que este fenómeno de la detención de migrantes es bastante reciente, ¿no? Inicia con aquellas compañías de prisiones privadas estadounidenses y en España comienza en el 85. No fue, sin embargo, hasta la muerte en el año 2011 y 2012, respectivamente, de Samba y Ibrahim en dos CIES que, bueno, pues, sacaron a la luz y al escenario público bueno, pues la situación o que se estaban viviendo en los CIES, ¿no?, estos migrantes que se encontraban en situación que llamamos irregular, ¿verdad?, retenidos en los CIES españoles. Surge así este debate pero bueno, no solo queda ahí, ¿no?, sino que además se traslada por primera vez a los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con el ámbito político, incluso el Defensor del Pueblo interviene con sus informes y, por supuesto, el tercer sector tan importante. Em, ¿Qué tenemos que tratar o dónde están las críticas fundamentales? Pues, en primer lugar, esa falta de transparencia que supone un FIE, oscurantismo, una violación absoluta de derechos fundamentales de los internos que en él se encuentran, falta de instalaciones adecuadas, de procedimientos incluso que puedan evaluar incluso la edad, ¿verdad? Sabemos que esto ha sido algo muy destacado además por el Comité de Naciones Naciones Unidas de los Derechos del Niño, una falta también de atención médica adecuada, la serie de obstáculos que se encuentran a la hora de la búsqueda del asilo y luego pues la incomunicación que existe o los grandes obstáculos que se interponen a esa comunicación entre el mundo exterior y todo lo que son abogados, actores sociales, etcétera, y los internos, ¿no? Algunos datos actuales es que en España nos encontramos con 8 CIES, 5 en la península y 3 de ellos en Canarias, todos dependen del Ministerio de Interior, y algunos datos importantes de 2019, pero que en todo caso no son cifras que podamos decir oficiales, sino que han salido el 10º informe anual del Servicio Jesuita al Migrante del año 2019, debido a aquel oscurantismo, falta de transparencia del que hablábamos al principio, ¿no? Fíjense, 6.476 personas fueron internadas, 3.800 expulsados o devueltos y 2.500 quedaron en libertad. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Este es el CIE que encontramos en mi ciudad, en Murcia, el CIE Sangonera, uno de los 8 que hablábamos al principio. Existen grandes dificultades para justificar los CIE, dificultades jurídicas me refiero, ¿no? Los migrantes al final se encuentran detenidos en un CIE, un máximo, de acuerdo a la ley española, de 60 días. ¿Qué ocurre entonces? Que durante ese tiempo es el tiempo que se prevé que se va a tramitar durante ese máximo de 60 días su expulsión o su devolución, ¿no? Y porque han cometido
pues una falta administrativa, ¿no? Que es su situación irregular administrativamente. No se trata de un delito, por tanto, se cuestiona, por supuesto, la falta de libertad y lo que tenemos es un sistema, ¿no?, que se dice por parte de la doctrina que está operando como una forma de, al final, de confinamiento, una forma civil como de confinamiento, ¿no? El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona señala que, bueno, que al final se están deteniendo personas por lo que son, ¿no? No por lo que han hecho, ¿verdad? La regulación, pasando un poco ya a este segundo epígrafe, la regulación del internamiento de migrantes en la ley española, bueno, pues de acuerdo con la Constitución española, todos los asuntos de inmigración, la materia de inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Además, el régimen jurídico de los CIES está regulado en la Ley Orgánica 4/2000, la llamada LOREX, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y además, una ley orgánica que modificó a esta, la Ley 2/2009, en su disposición adicional tercera, asignaba además al Gobierno todo lo que tenía que ver con la regulación del internamiento de los extranjeros. Más tarde se crea también, se aprueba el Real Decreto 162/2014, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Reglamento que ha sido modificado parcialmente por una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2015, que si quieren pues podemos tratar en el turno de preguntas, por ir avanzando y no sobrepasar estos 10 minutos. ¿Qué es un CIE? Bueno, pues podemos encontrar muchísimas definiciones. Una puede ser esta: establecimientos no penitenciarios, dependientes del Ministerio de Interior, que están destinados a la custodia preventiva cautelar de extranjeros, ¿verdad?, para garantizar su expulsión o devolución en virtud del expediente administrativo, la expulsión como una medida sustitutiva de una pena de privativa de libertad de una duración máxima de 6 años. Y ello de acuerdo al artículo 89 del Código Penal. Cualquier duda sobre el artículo, la sentencia, pues yo creo que podemos verla en el turno de preguntas. El procedimiento de actuación sabemos que es un máximo de 60 días. En el momento en que se ingresa por parte del extranjero en el centro, pues se informa de sus derechos y sus deberes, hay un reconocimiento médico, una entrevista con el asistente social, se comunica el ingreso a su abogado, a la embajada o al consulado de su país y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, gratuitamente se puede comunicar con un familiar de otra persona y se dice, de acuerdo a la ley, siempre el reglamento, que se le entregan elementos de aseo y abrigo. ¿Cuándo cesa este ingreso? Bien porque haya un acuerdo de esta autoridad judicial o administrativa que lo decidió, bien porque se ha cumplido el plazo de los 60 días como máximo, o bien porque se proceda a esa expulsión, o bien cuando se sabe que esa expulsión finalmente no va a producirse, o causas médicas justificadas. Así lo indica el reglamento en ambos casos, tanto en el cese como en todo lo que tiene que ver con el ingreso. ¿Quién puede ser ingresado? Artículo 62 bis en este caso. Bueno, pues en este caso dice el artículo 62 bis 1 de la ley 4 que no estaba compartiendo entero, disculpadme, de la ley orgánica 4/2011, que todos los nacionales de terceros países, dice, sin permiso de residencia, excepto menores no acompañados. Sin embargo, ya hemos visto los problemas que hemos tenido con los menores, si son menores, si no son menores, cómo se determina si son menores, ¿verdad? De hecho, el Defensor del Pueblo pues ha podido constatar en uno de sus informes un número de menores en este tipo de centros, de CIES. Las mujeres embarazadas tampoco, los migrantes que reciben prestaciones sociales o por incapacidad, y tampoco los cónyuges menores o hijos a cargo. Lo cierto es que los menores sí que podrán ser detenidos y hay que hacer esta excepción también a la excepción si el padre, la madre o incluso ambos, ¿no?, están detenidos. Por lo tanto, para mantener esa unidad familiar, el menor también podrá ser detenido. Ya veremos que, de acuerdo a aquella sentencia que hablábamos del 2015, el Tribunal Supremo sí que dijo que solamente la unidad familiar podría ser mantenida en un CIE si tenemos unas estancias que permitan mantener la seguridad y también cierta intimidad de esta familia, para poder mantener así esa unidad familiar. Principales derechos de los internos, no me voy a parar a verlos, son los que están establecidos en la ley. Como digo, en el turno de preguntas los podemos ver sin ningún problema, y contestaré a cualquier tipo de preguntas que puedan surgir. Principales derechos y deberes de los extranjeros internados. Pasamos así ahora el internamiento de migrantes durante la actual emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Lo cierto es que, pues desde que comenzó esta pandemia,
España declara un estado de alarma en el 14 de marzo de 2020 y se convierte o va a la vanguardia en la liberación, ¿no?, de migrantes de los CIES. Este es el titular que empieza a aparecer en muchos artículos doctrinales que podemos leer. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ante la imposibilidad de ejecutar las órdenes de devolución y expulsión, pues no tiene sentido mantener estos CIES o estos centros abiertos, ¿no? Pero fundamentalmente hay 3 factores que han ayudado a que al 6 de mayo del año 2020 todos los CIES de españoles, los 8 que existen en España, estuvieran totalmente cerrados y vacíos. El primero de ellos, el primer factor, fue que las fronteras se cerraron, el cierre de fronteras, por lo tanto no se podía, en este caso, enviar su país. En segundo lugar, existía una negativa de aquellos países de origen a los que pertenecían a los internos a que llegaran personas desde España. Y el tercer factor, también importante, es que, bueno, que al final los CIES están masificados, son centros donde existe muy poco espacio, por lo tanto eran ámbitos propicios a que se propagara con gran facilidad pues, la COVID-19, ¿no? Cuando se fue vaciando, en este caso, se fueron vaciando los CIES, se atuvieron a diferentes factores. El primero de ellos era pues, que aquellas personas que tenían un domicilio o cierto arraigo en España, pues estos se iban a liberar, y el resto de personas que no tenían ese domicilio o arraigo, el resto de los internos, lo que hicieron fue bueno, pues, ser acogidos por los sistemas dependientes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Irene, disculpa, Sí. odio interrumpir, pero debemos ir concluyendo para ajustarnos al tiempo de 10 minutos para cada ponente. Vale, de acuerdo. Simplemente no estamos atendiendo a cuestiones humanitarias, ¿vale? Sino que no existe posibilidad de expulsar ningún caso al interno y que éste va a perder su respaldo legal. Vemos que hay decisiones de jueces que así lo han hecho a partir de marzo de este año. ¿Y en qué momento estamos? Y un minuto y acabo ya. Bueno, pues en estos momentos la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lanza una campaña que no reabran los CIE, efectivamente. Los argumentos a favor de los cierres yo creo que son más que claros, no me voy a detener en ellos, y al final pues simplemente concluimos que nos encontramos ante una nueva ola de esta pandemia, que los CIES han vuelto a funcionar en España en septiembre, pero de momento nos encontramos otra vez con que falta una justificación para ser abiertos, y que al final el objetivo pues que debería ser mantener, ¿no?, a salvo a las personas y sobre todo frenar esta propagación de la COVID-19. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchas gracias. No, Irene, de hecho te has ajustado muchísimo a los 10 minutos. Vamos a ver si Juan Fernando López Aguilar está disponible, y si no lo está, pues en ese caso podemos pasar a algunas preguntas que te hayan formulado, o si hay alguna cuestión que hayas dejado en el tintero, habida cuenta de los casos del tiempo, pues la podemos abordar. No sé si está disponible al micro Juan Fernando López Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias. Ay, no ha sido fácil. ¿Pueden oírme? Perfectamente. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Pido disculpas para empezar por el retraso, pero llevo 10 minutos intentando la conexión y me pedía una y otra vez la contraseña. No soy un robot. Una serie de filtros interpuestos. Me ha pedido que identificase colinas, semáforos, no sé cuántas veces antes de poder conseguirlo. En todo caso, encantado de poder estar con ustedes y de serles de utilidad. Estoy presidiendo esta tarde en la Comisión de Libertad de Justicia Interior una conferencia interparlamentaria, que es una práctica que venimos estirando desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa y se puso en marcha el Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, en el que dialogan el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros sobre asuntos que tienen que ver con la agenda temática de la competencia de la Comisión Libre. En esta ocasión estamos discutiendo el primer informe anual de Rule of Law, Democracy and Fundamental Rights, con la Comisión, con el Consejo y con los parlamentos nacionales. Saben que es un asunto que ha generado debate y de hecho estoy en un receso. Entonces usted me disculpan porque acabo de aterrizar. Se supone que vamos a hablar de migraciones y vamos a hablar sobre todo de alternativas a la detención. ¿Es correcto? Así es. Así Bien, es. en ese caso, Muchísimas gracias por estar aquí y nada, le cedo la palabra. En ese caso voy a intentar ser útil en los escasos minutos de que dispongo para intentar aportar a la conversación, que creo que tiene una naturaleza y un contenido esencialmente académico. Creo que la mayor parte de los participantes son profesores universitarios, corríjame si me equivoco, pero en todo caso voy a intentar aportar ahora la visión que me da la posición que tengo en el Parlamento Europeo y en particular en la presidencia de la Comisión del Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad, de Derechos Fundamentales, Libertad de Justicia Interior, que es la que se ocupa de migraciones y de asilo. ¿De acuerdo? Bien, voy a compartir con ustedes algunas pinceladas muy someras. La primera,
Saben ustedes que desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, por fin migraciones y asilo pasan a ser no solamente materia comunitaria, objeto competencial de la Unión Europea, sino particularmente del Parlamento Europeo. Asunto sobre el que el Parlamento Europeo es competente y sobre el que el Parlamento Europeo legisla. Y lo hace esta comisión, la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior. Y lo hizo desde el minuto 1. La comisión que yo presido es la comisión de mayor espectro legislativo del Parlamento Europeo. De hecho, normalmente concentra cerca del 25% de la materia legislativa. Se ocupa de derechos fundamentales, libre circulación de personas, gestión de fronteras exteriores de la Unión, migraciones, asilo y refugio, pero también de derecho penal europeo, de derecho procesal europeo, de seguridad, fiscalía europea, criminalidad grave transnacional. Por tanto, un ámbito competencial muy amplio, muy intenso, pero el que luego ocupa una posición principal, las migraciones y el asilo. Porque desde que entra en vigor el Tratado de Lisboa hay un mandato de que la Unión Europea construya una política común de migraciones, una política común de asilo y, consiguientemente, una legislación europea de migraciones y una legislación europea de asilo. Y lo hicimos. Lo hicimos en la primera legislatura en la que entró en vigor Lisboa y presido la Comisión de Libertad de Justicia Interior, la legislatura 2009-2014. Pusimos en marcha un llamado Migration Package, con al menos 8 piezas legislativas, 8 actos legislativos que lo integran, entre ellos el Código de Visas, el Sistema Europeo de Visas, el Sistema de Información Schengen, el Código Schengen, pero también algunas herramientas que intentan darle algún margen a la inmigración regular a la Unión Europea. Blue Card, Seasonal Workers, Posted Workers, es decir, la Blue Card para trabajadores cualificados, para trabajadores temporeros, seasonal, y para trabajadores desplazados, Posted Workers, además del Single Permit, permiso único de entrada y residencia como trabajador en la Unión Europea. Y además, complementariamente, pusimos en marcha el Asylum Package, que son al menos 9 actos legislativos. Entre ellos, el más relevante y problemático, el Reglamento de Dublín, pero también procedimientos, Qualifications Directive, la Directiva de Estatuto y Cualificación de Refugiado, Reception Conditions, condiciones de recepción, los instrumentos de resettlement y de relocation, de reasentamiento gestionados por ACNUR y de realojamiento en el interior de la Unión Europea, el reglamento Eurodac, la Oficina Europea de Asilo, además de Frontex, que actúa igualmente como guardia de fronteras en asuntos migratorios y como colaboradora de los Estados miembros en la llevanza de las demandas de asilo en frontera. En modo que vaya por delante, desde prácticamente 2013-2014 no existe ningún vacío legislativo al respecto. Ahora, sin embargo, ha sido constante la presión para actualizar el sistema europeo de asilo y de migraciones para que de una vez tenga el carácter del sistema europeo común de asilo que quiere el Tratado de Lisboa, además regido por los mandatos de solidaridad y de responsabilidad compartida. Artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. He insistido muchas veces en que esos mandatos no son wishful thinking, no son un desideratum, son mandatos jurídicamente vinculantes, tienen que ser la inspiración jurídica normativa del sistema europeo de migraciones y de asilo. Solidaridad vinculante y responsabilidad compartida. Sin embargo, durante el tiempo en que ha estado en vigor ese sistema, se han percibido, por un lado, incumplimientos clamorosos, crecientes, a través de un número también creciente de estados en rebeldía contra el derecho europeo, liderados en su momento por el conspicuo y notorio Grupo de Visegrado, pero no solo. Las reluctancias a obedecer los mandatos del derecho europeo son cada vez más frecuentes entre los Estados miembros en este respecto. Y por otro lado, la injusticia enorme que suponía el reglamento de Dublín, que asigna la responsabilidad de la llevanza, la gestión de la demanda de asilo en el país de primera entrada, en el país en cuya primera puerta toca el demandante de asilo, en su caso también el migrante, puede ser un migrante irregular, en la medida en que no se le da oportunidades de llegar regularmente, tendrá que ponerse en manos de traficantes de personas o de mafias sin escrúpulos para intentarlo irregularmente, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría. De hecho, el 90% de las personas, de los solicitantes y en su caso
de aquellos que obtienen estatuto de asilado en Europa llegaron irregularmente por ausencia de alternativas, porque no pudieron hacerlo regularmente, de modo que hay una injusticia clamorosa en el reglamento de Dublín que consiste en que esto sobrecarga a los estados con fronteras vulnerables, fronteras exteriores vulnerables, sobre todo las que dan de cara al mar. La frontera sur de Europa es evidentemente el caso de, por su orden, Grecia, Chipre, Malta, Italia y España, ahora en Canarias, más sangrante que nunca, y para intentar hacerle frente, por un lado, a sus incumplimientos y por eso, otro lado, a esas injusticias, la presidenta von der Leyen promete un nuevo paquete de migraciones y de asilo. Y en cumplimiento de esa promesa, la comisaria del ramo, la comisaria competente del Interior, que es Ylva Johansson, esta legislatura tan interferida por el COVID, tan interferida por la crisis del COVID, con retraso con respecto de su propio calendario, en septiembre presentó su nuevo pacto de migraciones y asilo consistente en 5 nuevos reglamentos y en 4 recomendaciones y orientaciones, por tanto soft law, que no tendrían el carácter vinculante que tendrían los reglamentos, que son directamente vinculantes para los Estados miembros y además son exigibles por los ciudadanos ante los tribunales. Pues bien, esta propuesta, muy sumariamente, puedo sintetizarla como una propuesta que subraya el control exterior de las fronteras, particularmente en el llamado reglamento de screening, reglamento de control de quién entra por las fronteras exteriores de la Unión, un procedimiento de examen absolutamente exhaustivo de identidad biométrica y por tanto de prevención de dobles identidades o de absconding, que es decir, sustraerse a la acción y al control de las law enforcement agencies a través de los movimientos secundarios, reforzando por tanto el screening en control de fronteras. Un reglamento que sintetiza los reglamentos de estatuto, cualificación y procedimiento en un nuevo procedimiento, refuerza Eurodac a través de la interoperabilidad de todos los datos personales biométricos que identifican a las personas que están en el interior de la Unión Europea, y un reglamento de crisis, que es probablemente la única, del que voy a ser ponente en el Parlamento Europeo, que es probablemente la única ventana de oportunidad que se le hable a la solidaridad vinculante. Pues bien, en este contexto es notorio que en el Parlamento Europeo, primero, respira todavía, a pesar de la dificultad impuesta por el crecimiento de los escaños eurófobos y xenófobos, muy contrarios, muy negacionistas de cualquier hecho migratorio y muy contrarios, por tanto, a la entrada de migrantes extranjeros y de demandantes de asilo en el territorio de la Unión Europea. A pesar de ello, todavía respira en el Parlamento Europeo una mayoría europeísta que quiere una mirada, primero, conforme con el derecho europeo, segundo, humanitaria, conforme con el derecho internacional humanitario, tercero, que sea eficaz, que no se mienta a sí misma y que no fracase buscando el objetivo imposible de que no venga ningún inmigrante o de retornar a todos los que lleguen, a pesar de que no tengamos acuerdos de repatriación con los países de los que proceden. Por ejemplo, a través de la tentación de externalizar la frontera exterior, contratando con terceros países, aunque sean países inseguros como Libia, el poder trasladar a las personas que han sido aprehendidas en el territorio europeo porque llegaron irregularmente, a pesar de que no sean libios en origen, simplemente porque presuponemos que viniendo por el Mediterráneo utilizaron Libia como país de tránsito. Pues bien, en el Parlamento Europeo todavía tenemos una mayoría progresista, europeísta, a este respecto, que quiere que haya un tratamiento humanitario, un tratamiento europeo y un tratamiento que sea conforme con el derecho internacional humanitario y que al mismo tiempo sea eficaz. Y sobre todo, que esa dimensión humana de los migrantes irregulares y de los demandantes de asilo en ningún caso sea criminalizada. Por eso hemos exigido a la Comisión una y otra vez que reforme la Facilitation Directive, que permite criminalizar la ayuda humanitaria en el salvamento y rescate de vidas en el Mediterráneo, lo que no hemos conseguido. De hecho, una de las recomendaciones del soft law, del paquete de migraciones y asilo propuesto por la comisaria Johansson, consiste precisamente en recomendar a los Estados miembros que no criminalicen la ayuda humanitaria, pero no reforma la Facilitation Directive para hacerlo imposible, y al mismo tiempo una reforma humanitaria de la directiva de retorno, que fue una directiva muy contestada, para que el énfasis principal no sea y exclusivamente, no sea el retorno y no lo sea exclusivamente, sino que el tratamiento humano de las personas que llegan a la Unión Europea huyendo de la desesperación o buscando mejores oportunidades sea
la seña de identidad y al mismo tiempo la medida de la estatura de la respuesta europea ante el hecho migratorio. Y esto, como digo, es nuestro objetivo teniendo muchas dificultades. Esto viene siendo, como pueden imaginar, contestado por Estados miembros que tienen prácticas muy lesivas de los derechos de los migrantes, de los demandantes de asilo, a menudo contrarias con el derecho europeo, acumulando procedimientos de infracción, acumulando condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, que es del Consejo de Europa, y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que es el Tribunal de la Unión Europea. De modo que a pesar de esas condenas hay estados cada vez más refractarios a tratar humanamente a los migrantes y a los demandantes de asilo, empleando todas las herramientas disponibles para disuadir la migración. En definitiva, para intentar prevenir lo que consideran que de otro modo será un efecto llamada. Para ellos, algunos Estados miembros, y en particular algunos gobiernos, cualquier tratamiento humanitario de la cuestión, cualquier mirada humanitaria a la migración equivale a un efecto llamada, por tanto, a una espuela por la cual no va a ser sino azuzarse lo que se percibe como una amenaza a la integridad europea, a la identidad europea y a menudo a la seguridad europea, el hecho migratorio y los demandantes de asilo. Y esto es lo que explica que la directiva de retorno tenga un componente inevitablemente represivo, en el cual puede prolongarse el tiempo de retención en centros especiales, que además han sido alentados en el momento álgido de la mal llamada crisis de los refugiados en 2015 por la propia Comisión a través del llamado Hotspot Approach, que permitió que se constituyesen campamentos, así llamados hotspots, en lugares muy calientes del Mediterráneo, donde se produjo una curva álgida abrupta de llegadas irregulares como consecuencia de la guerra civil siria y de la vecindad torturada que caracteriza a la Unión Europea en el Mediterráneo. Para intentar dar cuenta de esa curva abrupta, se establecieron unos campamentos de internamiento de demandantes de asilo, o en su caso migrantes irregulares, donde pudiesen ser identificados y en su caso gestionados para programas de realojamiento o de reasentamiento en su caso, pero que acabó derivando en una estancia muy prolongada de esas personas en esos campamentos. Pensemos en Samos, pensemos en Lesbos por supuesto, en Moria, que fue a mi juicio digamos, el ejemplo más emblemático y más rechazable de ese enfoque llamado de hotspots, pero pensemos también en Lampedusa y actualmente lo que está sucediendo lamentablemente en Canarias, que es mi tierra. Estuve este fin de semana con la comisaria Ylva Johansson, la comisaria de Interior, y con el ministro Marlaska de Interior en el campamento de migrantes que se ha establecido en el puerto de Arguineguín, en el muelle de Arguineguín, precisamente para recibirlos, porque están llegando, digámoslo claro, no solo centenares al día, sino millares al día. Están llegando millares al día. Es el caso de este último fin de semana, realmente dramático. En modo que el enfoque por el cual se les intenta por todos los medios contener en recintos acostados policialmente para poder garantizar el control por parte de las autoridades del interior de su identificación y su procesamiento es prácticamente inexorable. Porque lo que arriesgamos en ese escenario, como todo el mundo puede tener presente, es de manera al principio embrionaria, pero luego muy amenazadora, la emergencia, la erupción de sentimientos xenófobos, de sentimientos de rechazo, de sentimientos de alerta y, por supuesto, muy vulnerables a la explotación del miedo y la ansiedad que un fenómeno aparentemente descontrolado tiene. De modo que parte del trabajo, sin duda ninguna, está en plantar cara a ese riesgo de erupción de un brote xenófobo, distinguir la verdad de la mentira, y la mentira es muy eficaz en este ámbito, lo sabemos muy bien. La sensación de que lleguen 1000 al día puede hacer pensar a muchos de los pobladores autóctonos de territorios muy acotados, como son inevitablemente las islas, que están siendo invadidos sin control y aún peor, que están siendo abandonados a su suerte por la insolidaridad generalizada, no ya del resto de la Unión Europea, sino hasta del propio Estado en el que esa isla tenga su encuadre constitucional. En el caso de Lampedusa se sentirán abandonados por Italia, en el caso de Lesbos se sentirán abandonados por Grecia, en el caso de Canarias se sienten abandonados por España para empezar. No digamos del resto de la Unión Europea. De modo que aquí tenemos un desafío mayúsculo. Pero en todo caso,
Señor López Aguilar, disculpe la interrupción. Soy Pau Vidal, soy el moderador del presente webinar. Vaya por delante que es muy interesante todo lo que nos está explicando, pero debo pedirle que vaya concluyendo a fin de mantener los tiempos del seminario. Muchas gracias. Bueno, lo que quería decir es que la búsqueda de alternativas a la detención es una constante del trabajo legislativo del Parlamento Europeo, acortando para empezar los tiempos actualmente arreglados en la Directiva de Retorno en los centros de retención. En segundo lugar, descriminalizando la migración irregular en todo caso, y la ayuda humanitaria, por supuesto. En tercer lugar, exigiendo el establecimiento de establecimientos adecuados a la dignidad de las personas, donde se puedan gestionar la diversidad de situaciones que plantean los migrantes irregulares en frontera. En tercer lugar, respetando en su integridad los derechos de los demandantes de asilo, lo que significa que saludamos la sentencia del Tribunal de Justicia, 20 de junio de este mismo año, si no recuerdo mal, que permite que los migrantes irregulares puedan plantear su demanda de asilo directamente ante el juez encargado, la autoridad judicial encargada de la supervisión de los derechos fundamentales de las personas que de otro modo irán a centros de retención. En modo que si plantean su demanda de asilo en sede judicial, no irán al centro de retención. En el peor de los casos irán a servicios sociales, dependientes en el caso de España de las administraciones autonómicas, mientras se tramita su demanda de asilo. O podrán ser puestos en libertad si es la consecuencia jurídica de su demanda de asilo y de su opción personal de libertad. Porque hay muchos que no teniendo medios de vida, pues acaban siendo derivados a servicios sociales donde se les atiende en sus necesidades básicas. Por tanto, créanme que la búsqueda de alternativas a la retención y a la detención es una constante en la directriz legislativa del Parlamento Europeo. En pugna siempre tensa con el Consejo, que como saben, tiene un enfoque esencialmente seguritario, un enfoque marcadamente seguritario. De modo que en esa pugna vamos a intentar resolver todos y cada uno de los reglamentos, los 5 que integran el nuevo paquete de migraciones y asilo. Concluyo recordando que no vienen a cubrir ningún vacío legislativo, sino esencialmente a intentar subvenir o reparar las injusticias y los incumplimientos que se han puesto de manifiesto durante el tiempo de vigencia, más de 10 años, del actual paquete de derecho europeo en materia migratoria y del actual paquete europeo en materia de derecho de asilo. Me quedo aquí a su disposición. Pero debo estar abajo de nuevo en la presidencia de la Comisión LIBE en apenas 6-7 minutos. Lo siento muchísimo. He intentado comprimir un testimonio de utilidad para ustedes. Se lo agradecemos muchísimo porque ha sido una intervención de gran utilidad. En ese caso vamos a pasar a un breve turno de preguntas y respuestas. Le vamos a dirigir las primeras para así liberarle para que acuda a esa sesión. Nos preguntan qué impacto prevé que tenga el Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea sobre las alternativas a la detención migratoria. Si cree usted que llevará a más detenciones o el empleo de alternativas. Es que me había silenciado a mí mismo para intentar escuchar mejor, porque a veces cuando se deja el micrófono abierto se producen interferencias. Pero he vuelto a restablecer mi propio micrófono. Bien, las expectativas respecto del nuevo pacto están abiertas y vamos a hacer el trabajo, vamos a dar la batalla. Pero debo decirles que el momento no es bueno ni invita al optimismo. Hay un buen número de Estados miembros en franca rebeldía frente al mandato de solidaridad consagrado en el Tratado de Lisboa, que no hubiese entrado en vigor si esos estados cada vez más rebeldes no le hubieran prestado su firma cuando entró en vigor. El Tratado de Lisboa entró en vigor porque incluso países como Polonia y Hungría estamparon su firma. De otro modo no hubiera entrado en vigor. Pero hace tiempo que Polonia y Hungría están a la cabeza de los países que deniegan toda solidaridad a los países de la frontera exterior vulnerable de la Unión Europea. Deniegan su participación en ningún programa de reasentamiento ni de realojamiento de migrantes de la Unión Europea e imponen en las decisiones y las deliberaciones del Consejo un enfoque seguritario y de rechazo. Por lo tanto, la situación no es buena, pero vamos a dar la batalla y creo que hay una oportunidad, puedo decirlo, en el instrumento legislativo, en el reglamento del que voy a ser ponente, el reglamento de crisis. Porque supuestamente cuando un país se ve saturado en su capacidad de acogida frente a una
curva álgida, una abrupta emergencia de llegadas extraordinarias en número, y necesita, por tanto, la activación de la solidaridad europea cuando la Unión Europea, a través de la Comisión, se compromete a financiar con un fondo de asilo y migraciones llamado AMIF y un fondo de seguridad interior ese mecanismo extraordinario de realojamientos con pleno respeto a las demandas de asilo que se puedan presentar. En situaciones de crisis, por tanto, la situación no es buena y creo que el objetivo principal que debiéramos encarar durante este tiempo en que vamos a negociar Parlamento Europeo y Consejo esta nueva legislación es el de cambiar la narrativa, el de cambiar el enfoque. La narrativa en torno a la migración es una narrativa especialmente abyecta, que propende a una visión negativa, cuando no directamente negacionista del hecho migratorio, que lo plantea como una presión, como una carga, cuando no como una amenaza. Cambiar esa narrativa e intentar darle una oportunidad a una migración que pueda ser gestionada racionalmente, de acuerdo con nuestros valores, con nuestra estructura moral y hasta con nuestro derecho y con el derecho internacional, por una potencia global que debe serlo la Unión Europea, que integra 27 Estados miembros, algunos de los cuales los más ricos de la Tierra, con un PIB y con una capacidad de acogida que tan solo con que la pusieran en común daría más que de sobra para hacerle frente a cualquier emergencia, daríamos un paso de gigante. Y ese, a mi juicio, es parte del trabajo que tenemos que hacer en lo inmediato, en la gestión de esta situación, que como digo, no va a ser nada fácil. Pues muchísimas gracias, señor López Aguilar. La segunda pregunta que tenemos es para la doctora Irene Vázquez. Debo disculparme de antemano porque tenemos que ser muy breves para continuar con la sesión. La pregunta formulada es: ¿qué papel cree la doctora que juegan los tribunales para asegurar que la medida de internamiento se emplea como último recurso? La medida de internamiento se emplea como último recurso. Pues yo creo que juegan un papel fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que en este procedimiento hay un entramado de instancias que van a actuar, que son desde instancias administrativas, instancias judiciales. Por lo tanto, son fundamentales y definitivas, pero lo cierto es que van a intervenir al final del procedimiento o al final del proceso. Por lo tanto, es necesario implicación y un seguimiento de la normativa que tenemos y un ajuste, y me ajusto al tiempo ya, y un ajuste al texto normativo y legal que es el que nos regula, que no son más que la ley orgánica que tenemos de 2011, la LOREX, y su reglamento interno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues sin mayor dilación comenzamos con el segundo bloque de este seminario y le cedemos la palabra a Eva Pastrana. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, saludo desde Estrasburgo, donde estamos actualmente confinados. Voy a intentar compartir una presentación y como ¿se está compartiendo? ¿Me confirmáis si lo estáis viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues mi intervención de hoy complementa la que hice la semana pasada y me gustaría que, si pudiera ser posible, estuviera a disposición de todos los participantes. Como decíamos, las alternativas a la detención migratoria son una prioridad para el Consejo de Europa. Y un recordatorio: algunos estuvisteis en la intervención de la semana pasada, un mapa que visualiza la extensión del territorio que ocupa el Consejo de Europa y sus 3 funciones de cooperación, monitoreo y establecimiento de normas. Aquí os he añadido unas fotos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal y del programa HELP de formación para profesionales jurídicos que yo dirijo. Protege a 830 millones de personas y se dota de este convenio europeo seguido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar la protección de estas libertades para todos los europeos o aquellos que caigan bajo jurisdicción de alguno de los 47 Estados miembros. El caso de España, que es en el que nos estamos centrando hoy, y agradezco las intervenciones anteriores, ha sido ejemplar.
ha sido un poco triste el que tenga que llegar el COVID para que se produzca la liberación de los emigrantes detenidos a partir de marzo del 2020, pero ha demostrado que hay soluciones más eficaces que pueden, a la vez que salvaguardar los derechos humanos de las personas implicadas, promover el cumplimiento de los procedimientos de inmigración y conseguir la confianza de los implicados para que colaboren, incluso para evitar fugas y que a su vez sean rentables. Elaboraré un poco más en esto a continuación. Y bueno, lo que el Consejo de Europa anima, alenta al Estado, a las organizaciones fundamentales, organizaciones no gubernamentales, es a que se promueva no solo el uso de alternativas a la detención de inmigrantes que se está realizando ahora en España, sino que se amplíe. Y bueno, pues para ello vamos a ver ahora algunas herramientas y la experiencia que tiene el Consejo de Europa y que pone a disposición de sus Estados miembros. En primer lugar, el curso de Derecho del Consejo de Europa de las alternativas a la inmigración, a la detención migratoria, lo hemos elaborado junto con ACNUR y repasa tanto los asuntos legales como prácticos de estas alternativas. Es muy importante, ya lo resalté la semana pasada, que la gente sea consciente de que además en nuestros cursos HELP vamos a cubrir tanto la dimensión del Consejo de Europa como de la Unión Europea. Yo misma, habiendo trabajado 13 años para la Unión Europea, antes de asumir mis funciones hace 5 años en el Consejo de Europa, fui consciente de la complejidad de trabajar con los dos sistemas y por ello lo que queremos es facilitárselo. Este curso está actualmente disponible en inglés, probablemente lo vamos a tener en español a principios del año que viene y a finales de este año lo tendremos también en ruso y en francés. El curso cubre 4 módulos, el de aspectos básicos legales y prácticos, el marco legal, como el marco legal siempre haciendo hincapié en las normas internacionales y europeas, cuáles son los posibles tipos de alternativas y cómo garantizar que las alternativas sean eficaces. Continúo. Os he añadido aquí algunos pantallazos de este curso, pero lo que queremos realmente es alentar a los Estados miembros, incluido a España, a que consideren las alternativas de detención migratoria de acuerdo con los estándares internacionales europeos. Pueden permitir a los países gestionar la migración sin privar a las personas de la libertad. Ya hemos visto que la detención siempre va a aumentar el riesgo de que los migrantes o los solicitantes de asilo sufran torturas. Esto ha quedado documentado tanto en los informes del Comité de Prevención de la Tortura como en la casuística, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la verdad es que quería decir que nosotros, en el seno del Consejo de Europa, lo que sí hemos notado es que la mayoría de los Estados miembros son conscientes de la utilidad que pueden tener las alternativas a la detención migratoria, pero muchas veces no saben cómo hacerlo y siguen deteniendo a la gente por inercia. Puede haber algunos casos en los que sí los países lo hagan sin considerar estas alternativas, pero la generalidad es que hay un consenso en que pueden ser más eficaces y sobre todo menos costosas. Hay unos estudios que demuestran que las alternativas a la detención pueden ser de entre 2 y 17 veces menos costosas y eso es un argumento muy, muy importante de cara a negociar a los estados. Bueno, en este curso explicamos del porqué. Tenemos una entrevista con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde nos habla de la importancia de la labor normativa del Consejo de Europa y de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en este ámbito de la migración. Haciendo hincapié en que los estados, cuando se trata de privar a las personas de su libertad, nunca deberían tomar decisiones arbitrarias o desproporcionadas. Bueno, pues insistimos que es una prioridad para nosotros. Los beneficios, ya los he dicho al principio, no solo se respetan los derechos humanos y se evita el sufrimiento, sino que puede ser un elemento de cumplimiento con los procedimientos de migración efectivo y además son más baratas.
La semana pasada muchos de vosotros preguntasteis cuáles son algunos tipos de las alternativas y en esta diapositiva hemos intentado poner algunas de las alternativas desde las menos restrictivas a las más restrictivas. Hay algunas de tipo residencial, otras no. El registro ante las autoridades, autorización temporales, gestión de casos con apoyo, cuidados familiares, centros residenciales, abiertos, semiabiertos, presentándose con informes, residencia designada, supervisión, asesoramiento. Tendréis mucha más información de esto en documentos que ha traducido CEPAIM del Comité Director de Derechos Humanos. Viviendas para el retorno, fianza o vigilancia electrónica. Siempre hay algunas que tienen mayores grados de restricción y esas serían las que deberían ser utilizadas en último lugar. Como decíamos, unas implican alojamiento, otras no es residencial. Lo importante es que se sepa que no hay un menú simple ni único de estas. ¿Cómo y cuáles son casi igual de importantes? Es tan importante el cómo como el tipo. Y algunos elementos esenciales de cualquiera de las que se usen incluyen una evaluación individual. Las personas tienen que ser informadas clara y concisamente, ser provistas de asistencia jurídica, pueden ser acompañadas en sus casos y siempre, claro, protegiendo la dignidad de los derechos humanos. Y estas, si se tiene en cuenta todo esto, se puede inculcar una mayor confianza y respeto para que la persona piense que se cuenta con ella, que no nos centramos necesariamente en el control o el castigo, sino que se le quiere acompañar. Rápidamente digo que no se puede copiar unos modelos de un país a otro, hay que tener en cuenta las particularidades de cada país y los servicios existentes, el potencial y las fortalezas de las realidades nacionales. Por ello, veremos cómo es preciso determinar el contexto nacional, algunos aspectos para implementarlas y seguir y valorar sus resultados. Cada uno de estos puntos está tratado en las pantallas siguientes, que no voy a pasar por falta de tiempo, pero bueno, el contexto nacional, implementar y el seguimiento y la evaluación. Clave, la evaluación para corregir y mejorar. Rápidamente, estos dos documentos del Comité Director de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el de 2017, de los aspectos prácticos y legales de las alternativas, y este con una dimensión más enfocada en la efectividad, la eficacia, por qué y cómo, que lo ha traducido CEPAIM en español. Y el curso del que hablábamos, que se complementaría para aquellos que estáis interesados en temas de migración, con los cursos de asilo, actualmente en español, que no solo conlleva la traducción, sino que tiene materiales adicionales disponibles de la realidad española, de la ley y el contexto, la jurisprudencia española, el de niños y niñas refugiados e inmigrantes, que también está en español, y el de estándares del CPT, del Comité de la Prevención de la Tortura, que aún no está en español. Acabo ya con qué nos queda, cuál es el futuro adelante. Bueno, pues promover estas herramientas desarrolladas en Consejo Europa y insistir en que ese triángulo con el que trabaja el Consejo de Europa a favor de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, estableciendo normas, asegurando su cumplimiento y cooperando técnicamente, se concreta en que el Consejo de Europa está dispuesto a apoyar con su experiencia y sus herramientas a los Estados miembros. Muchas gracias y si queréis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ti, Eva. Le cedemos la palabra al compañero Rodrigo de la Barra, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y después, en el turno de preguntas y respuestas, pues te formularemos las preguntas que van llegando. Muchísimas gracias de nuevo. Perdón, ¿me escuchan? Alto y claro, Rodrigo. Adelante. Vale. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a PICUM y a CEPAIM por esta oportunidad y a los organizadores. Voy a hacer lo posible por mantenerme... No voy a hacer lo posible, voy a mantenerme entre los 10 minutos. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro hacer. Vale, perfecto.
Pues muy brevemente, yo creo que todos saben, bueno, ahí está la presentación, ese es el CATE de cual voy a mencionar brevemente de Almería. Y en la lámina 2 vemos el contenido de lo que voy a decir. Voy a muy brevemente explicar quién es y qué hace ACNUR, sobre todo en España. Luego voy a exponer de manera muy sucinta la posición de ACNUR y las ideas principales que tenemos sobre la detención de refugiados e inmigrantes y su utilidad. Y luego voy a hablar muy brevemente también del contexto español práctico, lo que hemos encontrado en terreno. Vamos a continuar. Pues bien, como me imagino todo el mundo sabe aquí, no voy a detenerme mucho en esto. ACNUR fue creado en 1950, tiene como mandato internacional la protección internacional de refugiados y otras personas de interés. El ACNUR no solo atiende refugiados, sino que también encontramos en su ámbito subjetivo los solicitantes de asilo, los desplazados internos, retornados, que son refugiados que regresan a sus países de origen, y a personas apátridas que no tienen ninguna nacionalidad, y en muchas ocasiones a través de una política de buenos oficios intervenimos en otras crisis que se producen en el mundo que no tienen directa relación con lo que he mencionado. El ACNUR tiene 495 oficinas en el mundo, en 142 localidades, y nuestra última cifra de personas a que atendemos es casi 85 millones de personas, como ven allí. En España en particular, ¿qué hacemos en un país desarrollado como España? Aquí nosotros escasamente nos involucramos operacionalmente, es decir, no asumimos funciones que el Estado está en perfecta capacidad de asumir en un país como España. Sin embargo, sí que monitoreamos la situación de las personas que buscan protección y los refugiados aquí en España, y trabajamos muy de cerca con las autoridades españolas y con otros actores también, con ONGs y otros organismos. Brindamos soporte técnico, hacemos mucho trabajo de incidencia, lo que vemos en el terreno y los problemas que identificamos, pues los traemos a la atención de las autoridades y los planteamos para buscar soluciones. Hacemos capacitaciones, tenemos un rol también catalizador, es decir, unimos distintos actores que tienen proyectos que pueden hacer sinergia para producir soluciones. Ahora bien, concretamente respecto a el asilo y la detención. Hay unas ideas que he sintetizado de varios documentos, entre ellos también está el curso que mencionaban antes junto con el Consejo de Europa y otros documentos que también he compartido, que son de completo libre acceso para cualquier persona, específicamente sobre el asilo y la detención. Esto es un tema de gran preocupación para ACNUR. En cada vez más países notamos que la respuesta rutinaria, casi automática, a la entrada o permanencia irregular en los territorios de los estados es la detención. Y esto a pesar de que muchos estudios demuestran que por muy malas que sean las condiciones de detención, realmente tienen un poder disuasorio muy limitado, y por muy malas, como digo, que sean, la gente sigue llegando y sigue estando sometida a esta grave restricción de libertades fundamentales. El ACNUR siempre recuerda que el derecho a solicitar asilo es un acto 100%, es un acto completamente legal, y es contrario al derecho internacional de los refugiados detener a quien pide asilo simplemente por entrar irregularmente e incluso por utilizar documentación falsa. Es el principio de no sanción que está presente en la Convención de 1951. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Creo que había otra lámina entre medio, pero no pasa nada porque yo la tengo aquí. Como decía, el asilo, la detención tiene efectos devastadores en las personas, sobre todo a las personas más vulnerables. Tenemos que pensar que la gente que llega a un territorio y es detenida normalmente ha pasado por condiciones muy duras de viaje y se encuentra muchas veces traumatizada, y pues es difícilmente recuperable, como también se mencionó en las intervenciones anteriores. Respecto a los niños, los menores de 18 años, cuesta realmente imaginar que la detención de un niño sea
en el interés superior del niño, sea compatible con el interés superior del niño. En el criterio del ACNUR nunca se deben de tener niños migrantes o refugiados por el solo hecho de entrar irregularmente a un territorio. Quiero mencionar también que por mucho que esto se está establecido en muchos informes de la Organización Mundial de la Salud, es un hecho ya no controvertido que las personas que son colocadas en detención son más vulnerables a contraer el COVID-19, esto debido a las condiciones de hacinamiento a que las personas son sometidas. Respecto al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el que ya fue mencionado anteriormente por Juan López, hay dos momentos claves que merecen atención respecto a la detención. Uno que es el proceso inicial de prellegada. Ese pacto pareciera incluso recomendar la detención para todos, incluyendo niños, en este momento que se llega. El otro punto de atención es el procedimiento de frontera, el cual en sí mismo no implica detención, porque los instrumentos propuestos son todavía propuestas, dejan en manos de los estados la imposición de detención o restricción de movimientos, no lo impone como, o no lo sugiere como si lo hace con el respecto al proceso de prellegada. Entonces, los estados miembros pues tendrán la libertad en la nueva regulación que se establezca de establecer detenciones o no durante estos procedimientos de frontera. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Perdón, la que está en pantalla. Estos son una guía que he compartido con ustedes de 10 criterios sobre la detención específicamente. No me voy a detener aquí porque por problemas de tiempo la he compartido, así que como les decía está totalmente de libre acceso. Sí me quiero solo mencionar el criterio 4 de ACNUR, sobre todo porque yo creo que es la que más sustancia tiene o más interesa, que es que la detención no puede ser arbitraria y cualquier decisión de detención debe atender a las circunstancias específicas de cada caso individual. Siempre debe ser una medida excepcional que debe estar justificada por un propósito legítimo. Y esto significa que debe ser necesaria, razonable y proporcional. Y las alternativas, como se ha mencionado, siempre deben ser consideradas. Vamos a cambiar de lámina. Pues bien, ahora quiero hablar un poquito sobre España en particular. Esta lámina que ven ustedes en pantalla fue actualizada, viene de la base de datos pública de ACNUR, está disponible en internet para todo el mundo desde el libre acceso, y esto es un pantallazo del 2 de noviembre. Y es casi una primicia lo que les puedo decir. El país con mayor número de llegadas durante 2020 al 2 de noviembre no fue Grecia ni fue Italia, es España ya. España ha superado no solo a Grecia, sino a Italia en números de llegadas. Son 27.998. Hablamos exclusivamente de llegadas por mar y tierra. No incluye, por supuesto, llegadas aéreas. Y se refieren a llegadas irregulares también. Vamos a cambiar de lámina para hacer un zoom de España. Estos son los puntos donde mayor número de llegadas tenemos. Tal y como se ha mencionado también, las Islas Canarias es la atención en este momento, ya que tiene un número altísimo de llegadas comparado con el resto. Ha superado a la costa de Andalucía. Y bueno, por supuesto, siempre está Ceuta y Melilla, que tienen sus propios retos. Vamos a cambiar de lámina. Algo que quiero mencionar sobre la detención, y yo creo que esto complementa muy bien la presentación que hizo Irene Vázquez. Además de los CIEs, a los cuales no me voy a referir porque ya fue visto, en terreno, el ACNUR, por cierto, el ACNUR tiene presencia de terreno, no oficinas, pero sí tenemos personal desplegado en la costa de Andalucía y en Melilla, y pronto vamos a tener en Canarias. Es importante mencionar que además de los CIEs, el ordenamiento español prevé en la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, como reacción natural a una llegada irregular, el ordenamiento inmediatamente establece la detención. Es una detención con la finalidad de registrar, identificar e iniciar un proceso de retorno. Eso para todo el mundo.
Desde luego, lo que se permite es un plazo máximo de 72 horas para esta detención, e incluso después de las personas de estar detenidas 72 horas pueden continuar, digamos, la detención al ser remitidas a un CIE, si las autoridades consideran que tienen chances reales de poder de materializar esta orden de devolución. Las personas normalmente son llevadas a unos lugares que se llaman CATES. Esto no lo van a conseguir en la legislación porque no tiene regulación alguna, pero son verdaderos centros donde las personas son llevadas, si son interceptadas, intentando ingresar irregularmente en territorio, como he dicho, por un periodo máximo de 72 horas. Debo mencionar que hay algunos en condiciones bastante deplorables, en particular debo mencionar el caso de Motril, aunque hay algunos que no son tan malos como el caso de Málaga. El de Almería también es bastante regular. Jurídicamente, en realidad, y de acuerdo a la ley de derechos y libertades de los extranjeros, esto viene a ser la comisaría. Jurídicamente esto es una extensión de la comisaría, como les decía, no existe esta figura especial, pero las personas pasan allí 72 horas. Nosotros hemos observado en terreno, a raíz del COVID, algunos casos puntuales en que las personas son detenidas por más de las 72 horas correspondientes debido a problemas de logística de la realización de las pruebas, los PCRs que las personas deben realizar al llegar. Hemos visto casos hasta personas que han estado hasta 2 semanas en estos centros, en los CATES. Por último, no puedo dejar de hacer referencia respecto a la detención, a algo que también el ACNUR ha transmitido preocupación, que es el centro en Melilla, de Plaza de Toros, donde las personas, es un centro alternativo al centro formal de migración que se encuentra lleno y no acepta a nuevas personas desde marzo. Entonces todas las personas llegadas son llevadas a Plaza de Toros, y aquí las personas son sometidas a unas detenciones de facto por cuarentena y son encerradas bajo llave por periodos también que llegan a los 10 días y en ocasiones han sido superadas. Esto también es motivo de preocupación. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega mi intervención. He dejado en la siguiente lámina una bibliografía que recomendamos. Esos materiales están, como les decía, de libre acceso. Y bueno, muchas gracias. De hecho, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por la exposición, que ha sido muy buena. Le vamos a ceder la palabra a Ángeles Solanes. Parece que tenemos algún problema técnico con la imagen y el audio de Ángeles Solanes. En todo caso, lo que podemos hacer, tenemos algunas preguntas para los ponentes que ya han realizado su intervención, y así, mientras ellos responden, con esos minutos podemos intentar restablecer las condiciones técnicas para tu intervención, si te parece. De acuerdo. Cristina nos formula una pregunta para Eva. Nos pregunta si es realmente respetuoso con los derechos humanos hablar de alternativas a la detención cuando éstas tienen la expulsión como último objetivo. Bueno, le he escrito en el chat, creo que solo le ha llegado a Cristina, que efectivamente entiendo y comparto, ¿no?, el sentido que tiene esa pregunta, pero hemos de entender que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 5, que regula la libertad de las personas, fija una lista taxativa de cuándo las personas pueden detenerse. E incluso en su epígrafe F, que ya hablé de él en la sesión pasada, dice que si se trata de la detención o de la privación de libertad conforme a derecho de una persona, se puede hacer para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. Nos guste o no, está así, y lo que intentamos desde el Consejo de Europa, y hay consenso en el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es promover este uso de alternativas a la detención. Pero realmente los Estados miembros pueden regular sus políticas migratorias. Unos lo hacen más laxativamente y otros muy restrictivamente, como hablaba antes López Aguilar de Hungría
y de Rumanía, ¿no? Entonces, esa es la cruda realidad que tenemos. Muchísimas gracias por la respuesta, Eva. La siguiente pregunta es para Rodrigo. Nos piden que compartas tu opinión en relación con la situación de acogida en Lesbos ahora mismo, habida cuenta de que has sido oficial del ACNUR también en Grecia. Sí, gracias por la pregunta. Yo tuve la suerte de trabajar en una isla, pero no Lesbos, sino Leros, un nombre similar, pero mucho más pequeña, donde también había un hotspot y un sitio. No lo llamábamos campamentos, porque en Europa se habla de sites, no de camps. Muy dramática la situación, o sea, de acuerdo a la legislación europea, los solicitantes de asilo tienen derecho a la acogida, que tengan un techo donde llegar y que sus necesidades sean cubiertas. Y evidentemente la respuesta del Estado, en ese caso, el Estado griego, desde luego, es insuficiente y es un hacinamiento y una mezcla de distintos perfiles que entran en conflicto unos con otros. Realmente hay que mejorar, pero también se anuncian esperanzas en ese sentido porque van a ser un proyecto piloto de mejora a raíz del incendio que hubo y bueno, tenemos expectativas de que funcione mejor. Pero es un caso de hacinamiento. Aquí, desde luego, en España la situación no es ni comparable ni mínimamente, pero sí hay sitios, como les decía, Plaza de Toros y en Melilla, el propio CETI, que es el Centro Oficial de Migraciones, está bastante congestionado, pero nunca llega tampoco a la situación que se vive en Lesbos ni remotamente. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Tenemos una segunda pregunta. No sabemos si estás familiarizado con la sentencia que nos piden que comentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia C36 de 2020 de este junio, de este mes de junio, que es la sentencia... Sí, esa es la sentencia que también mencionó Juan López. Es una sentencia que señala que el juez que conoce del internamiento en los CIES, es decir, el juez que va a decidir si una persona puede ser internada o no en un CIE, porque la administración ha venido con razones alegando que va a poder materializar una eventual expulsión o retorno. Ante ese juez las personas pueden pedir asilo. Y claro, si las personas piden asilo antes de ser internadas, no tiene ningún sentido que las personas, o sea, se pierde la finalidad de esa detención. Tiene que ver un poco con lo que decíamos, que la detención tiene que tener una finalidad, tiene que ser proporcional. Si eso se pierde, se viene abajo la razón de la detención y por lo tanto la persona debe ser liberada. En ese sentido, debo mencionar que en Canarias, el Estado español, los jueces están cumpliendo esta disposición porque hemos visto muchos casos de personas que en el momento de ingresar pues han solicitado asilo y han sido puestos inmediatamente en libertad y llevados a centros de acogida en la mayor parte de los casos. Entonces, eso es una sentencia pues, que ha cambiado un poco el sistema. Desde luego entendemos que es un reto también para los estados, porque el estado argumenta pues que entonces todo el mundo va a pedir asilo, todo el mundo va a ser puesto en libertad, pero esa es la situación actual a raíz de esa sentencia. De acuerdo, tenemos una pregunta a través del chat de Elena relacionada con esto que nos estabas comentando ahora mismo, que es cómo valoras la respuesta actual en Canarias, tanto de la entidad de primera acogida, de Cruz Roja, de los cabildos, ayuntamientos y de la ACNUR. Sí, bueno, creo que no es un secreto para nadie que la acogida pues es insuficiente. La situación en el puerto de Gran Canaria es un poco preocupante porque hay muchas personas en carpas y en condiciones que no son las adecuadas, pero esperamos que prontamente se solucione y se aborde y se otorguen los recursos. En recientes visitas, el ministro de Inclusión también estuvo hace poco en Canarias y ha señalado que se van a otorgar los recursos necesarios para acomodar a las personas. También entendemos que es un pico de llegadas pues que no se esperaba en tal magnitud. Como lo decía antes, España ahora es el país número 1 de llegadas en Europa, entonces ha puesto un poquito en jaque los recursos de acogida que se tiene allí. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a intentar reconectar
con Ángeles Solanes, a ver si tiene sonido. No, aparentemente seguimos teniendo problemas técnicos. Así que continuamos con el turno de preguntas y respuestas porque al parecer ha suscitado muchísimo interés las intervenciones. Una pregunta para Eva Pastrana. Nos preguntan ¿por qué no se incluyen los CETIs en la demanda por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y las alternativas al internamiento? ¿En qué se diferencia el internamiento en un CETI en España de la propuesta de detención que hace el nuevo Pacto de Migraciones? Pues no conozco tanto la situación en España, para ser honesta. Muy probablemente esa respuesta quizá la pueda contestar mejor Rodrigo, que está en el terreno en España y que pueda valorar las dos cosas. Pues nos está comentando Rodrigo a través del chat que si quiere que la puede responder, pues adelante. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí. Sí. No, el CETI es totalmente diferente. El CETI es un centro que en principio es abierto. No es un centro de detención en absoluto, ni es un centro para materializar los retornos, las expulsiones o hacer conmutación de penas en caso de extranjeros. Es un centro de recepción manejado por el Ministerio de Inclusión. Lo que pasa es que están saturados porque está más del doble de su capacidad. Tiene una capacidad de más o menos 600, entre 600 y 700. Y actualmente el CETI de Melilla está en casi 1.400 personas. No así el CETI del Ceuta, ese sí no está en situación de congestión. Pero es un sitio donde las personas pues llegan y hay una serie de servicios que se les otorga y las personas tienen plena libertad. Ahora, con el COVID sí hubo un intento por parte de la ciudad basado en la ley orgánica respectiva, no recuerdo si era la de sanidad o sí, creo que la de sanidad, te permitía acudir a un juez y solicitar el confinamiento, es decir, convertirlo en un centro cerrado, pero por razones de salud pública. Esto al principio no prosperó, luego en apelación sí prosperó, porque un juez del contencioso administrativo tenía que revisar la decisión. Al final lo obtuvieron, pero cuando se obtuvo se decidió no confinarlo. Pero como les digo, es un centro abierto, no es parte del sistema de los CIES que son manejados por el Ministerio de Interior, por la policía, digamos. El CETI no. Hay dos CETIs, además, en Ceuta y Melilla. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Esa pregunta en realidad tenía dos partes, nos ha respondido a la segunda. La primera era por qué no se incluyen los CETIs en la demanda por el cierre de los CIES y de las alternativas al internamiento. Bueno, es porque no es un centro de internamiento, o sea, no está fuera de ese ámbito. Los CETIs, como las personas no están allí en ninguna situación de detención y tienen libertad de circulación, pueden entrar y salir cuando quieran, pues por eso no se incluyó, porque no hay esa vulneración. No, el CETI no ha perdido, cuando los CIES los cerraron porque era imposible materializar las expulsiones o materializar las devoluciones. Como esa no es la finalidad del CETI, ahí no se ingresa a las personas para expulsarlas o para devolverlas, pues no se incluyó, porque el CETI pues, es para más bien ayudar a la gente. Nosotros estábamos abogando para que admitieran más personas en el CETI, pero no fue posible, porque como el CETI está lleno completamente en de Melilla, habilitó la ciudad, la autoridad regional habilitó Plaza de Toros, y pues allí es donde están acomodadas una cantidad de personas, entre las cuales se encuentran solicitantes de asilo. Las condiciones allí no son muy buenas. Muchas gracias. De hecho, uno de los motivos por los cuales se cerraron los CIES, aparte de, habida cuenta de que se trata de una medida cautelar asociada a un fin que no se podía cumplir por el cierre de fronteras, también por motivos sanitarios, por motivos de no transmisibilidad de la COVID. ¿Es eso posible en los CETIs? ¿Las condiciones sanitarias de los CETIs son suficientes? Pues de facto no, o sea, es muy difícil en un espacio tan pequeño mantener a las personas respetando las normas sanitarias, pero entonces luego está el problema de cerrarlos, no es la solución. Como les mencionaba antes, las personas pueden entrar y salir. El problema es dónde los pones. Entonces es que no tiene mucho sentido abogar por el cierre de los CETI, porque el CETI es una gran ayuda para la gente que está en el CETI, está en mucho mejor situación
que la gente que está en Plaza de Toros, que es la alternativa. En Plaza de Toros tampoco se están cumpliendo una de nuestras preocupaciones, el distanciamiento social. Incluso la gente, el reparto de mascarillas ocurre solo una vez al llegar, luego no hay los servicios. Es un poco preocupante. Entonces, en ese sentido, pues lo que les mencionaba, la ciudad intentó cerrar, no cerrar, lo que intentó fue convertirlo en un centro cerrado, es decir, aislar a las personas por razones de salud pública, pero al final hubo una batalla judicial y al final, aunque ganó la ciudad, no lo implementó. Yo creo que es una medida que no beneficiaría en este momento a las personas que se encuentran en Melilla, cerrado el centro en absoluto. Espero haber contestado. Con suficiencia. Rodrigo, muchísimas gracias. Al parecer seguimos manteniendo los problemas técnicos que mantienen a la catedrática Ángeles Solanes sin posibilidad de participar en este webinar. Así que, sintiéndolo mucho, vamos a concluir la sesión agradeciendo muchísimo la participación de todos los ponentes, de Irene Vázquez, de Juan Fernando López Aguilar, de Eva Pastrana, de Rodrigo de la Barra y la disponibilidad de Ángeles Solanes, así como a los compañeros y compañeras de PICUM y de CEPAIN por la organización de este seminario y, por supuesto, a todos vosotros, asistentes, por vuestro tiempo y atención. Muchísimas gracias. Ahora oigo a Pau. Ahora... De acuerdo, Ángeles, pues estaba cerrando la sesión, sí, ahora te vimos perfectamente. No, pero si habéis cerrado, no sé si me veis, si me oís. Te vemos y te oímos perfectamente, Ángeles, pues vamos a aprovechar. Todos los días contamos con una catedrática en Derecho para exponernos su opinión, así que disculpas porque he oído a todos los ponentes, he escuchado toda la sesión y ha sido poner el micro para ir a hablar y ya pues no ha funcionado. Entonces, nada, en los 10 minutos que me habían un poco asignado, voy a intentar ser súper breve para no cansar al público. Lo primero, dar las gracias a los organizadores, a PICUM y a la Fundación CEPAIN y al resto de ponentes, que es un placer estar con ellos aquí. También a los asistentes por haber quedado hasta el final. Y bueno, yo en mi intervención, para cerrar un poco el ciclo de estas conferencias, quisiera volver al punto de inicio de la primera sesión de Felipe González. En la primera sesión de Felipe, él señalaba que cuando se hablaba de detención y de internamiento, una de las finalidades, si no la finalidad básica, era el carácter disuasorio que tenía el internamiento. Pero yo creo que eso es un enfoque de hablar de internamiento, de hablar de detención, pensado desde la perspectiva del migrante, de la persona inmigrante. Yo creo que ese enfoque hay que completarlo desde la perspectiva de la sociedad, del Estado que realiza esas prácticas, como el tipo de política migratoria de control que se quiere transmitir con las detenciones y con los internamientos. Porque una de las cuestiones principales que a mí me gustaría abordar es que cuando hablamos de alternativas a la detención y al internamiento, hablamos de una necesidad que las personas que estamos convencidas de ello, los que estamos aquí, no tenemos ninguna duda, pero hablamos también de una obligación de carácter jurídico, de una obligación que se desprende o que deriva del estándar mínimo internacional de derechos humanos. Y en ese punto quisiera insistir para señalar que cuando hablamos de buscar alternativas, estamos hablando de actuar de manera alineada con los instrumentos internacionales de derechos humanos, dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para evidenciar que es así, que se trata de una obligación de carácter jurídico y que no es meramente accesorio o voluntario el buscar alternativas, me gustaría utilizar como ejemplo algunos de los sujetos que creo que están más afectados por las detenciones y los internamientos y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, que son los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que no los porque la connotación del concepto me parece perjudicial y no quiero utilizarla, sino la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes no acompañados en la frontera española. Entonces, dividiré mi intervención en dos partes rápidamente. Una primera que pone en evidencia hasta qué punto se incumplen las obligaciones internacionales de los tratados de derechos humanos y del estándar mínimo internacional por parte del Estado español en la frontera y en relación a los niños y niñas y adolescentes no acompañados.
y por otra parte una propuesta en relación a otro tipo de política pública en el contexto europeo y en el caso concreto español, y alternativas que serían posibles, viables, eficaces y eficientes al internamiento. Bien, si comenzamos por la primera cuestión, para evidenciar hasta qué punto se están vulnerando estas obligaciones que tenemos desde la cláusula de convencionalidad del artículo 10.2 de la Constitución española, que dice que los tratados internacionales son obligatorios también en nuestro ordenamiento jurídico, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Me gustaría referirme a los dictámenes del Comité de la Convención de Derechos del Niño que se han presentado contra España, que se presentaron en el año 2017 y que fueron resueltos entre aproximadamente julio de 2019 y febrero de 2020. Se trata de varios dictámenes presentados por adolescentes migrantes y solicitantes de asilo de Argelia, de Costa de Marfil, de Camerún, de Guinea, en contra de España por la detención y el internamiento que sufrieron en las fronteras españolas siendo menores. Para ser muy breve y no detenerme mucho en los dictámenes, sintetizaré que la idea fundamental coincidente de todos ellos es que el punto de partida de la vulneración de derechos que sufrieron estas personas está en el procedimiento de determinación de la edad. Es decir, el ser considerados como personas adultas y a partir de ahí iniciar procedimientos con ausencias de garantías que hubieran tenido en el caso de ser considerados como menores supone una vulneración flagrante de la Convención de Derechos del Niño, pero supuso también, por ejemplo, que tuvieran que sufrir una serie de internamientos con personas adultas que son totalmente incompatibles con las garantías básicas de los derechos de los menores. Me gustaría detenerme, pero ahora no puedo hacerlo, en cómo los diferentes dictámenes del Comité de la Convención de Derechos del Niño señala que la actuación del fiscal no fue garantista con los menores, que algunos de los documentos que se presentaban, como la partida de nacimiento, el pasaporte, etcétera, o el comprobante de solicitud del pasaporte no fue aceptado para determinar la minoría de edad, y a partir de ahí se inicia una serie de procedimientos que lleva a la detención y al internamiento y hace que estos niños no acompañados fueran tratados como adultos. El Comité de la Convención insiste muchísimo en la necesidad de respetar las observaciones número 6 y número 23 y en la necesidad, que lo ha dicho también Eva en algún momento, de llevar a cabo una evaluación integral, es decir, un conjunto de elementos en un procedimiento que garantice los derechos mínimos de estas personas, y el hecho de garantizar derechos como la asistencia por parte de un representante legal, de un tutor, de un intérprete, el derecho a ser escuchado, que en ningún caso se tuvo en cuenta, el derecho a la salud, el derecho a poder acceder al asilo, o la prohibición no ya de internamiento de los menores, que se produce la detención y el internamiento en todos los casos de estos niños, niñas y adolescentes no acompañados por fines migratorios, sino el internamiento en algunos casos con personas adultas porque no habían sido considerados menores. Esta línea del Comité de Derechos del Niño, que insiste en la idea de desvincular niñez y migración y proteger a los niños desde la Convención de Derechos del Niño y no priorizando el estatuto de migrante y no priorizando el control de la política migratoria, es coincidente con la línea que ha venido manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se señalaba también en las intervenciones anteriores, como el artículo 3 de prohibición de torturas o el 5.1, el 5.4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues ha servido como garantía, como protección de los derechos de los menores. Sin embargo, a mí me gustaría llamar la atención en el sentido de que, a pesar de que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en la protección de estos menores, llevamos casi 2 décadas en las cuales estas se siguen practicando de forma sistemática con una vulneración flagrante de derechos. Algunos de los casos más simbólicos o paradigmáticos en relación a la detención de menores en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el caso Mulabila Zaqueña y Kanini Mitunga contra Bélgica, que es de 2006, en el que la detención y internamiento era de una niña de 5 años, una niña de 5 años que estuvo sola durante 2 meses en dependencias previstas para inmigrantes adultos en situación irregular.
A partir de ahí, otros casos, como el de Raimi contra Grecia en 2011, en relación a un menor afgano que solicitaba asilo y fue trasladado al centro de detención de Pagani y posteriormente expulsado, o otros casos como SD y otros contra Grecia y otros estados, en que se condena también a Grecia por el artículo 3, lo que vienen a evidenciar es que la detención y el internamiento de menores, de niños y niñas y adolescentes no acompañados, especialmente en frontera, como señalado por parte del comité en el caso español, es una práctica sistemática y es una práctica instrumental de política de inmigración, en nuestro caso, en el caso español. Por eso es necesario buscar, en mi opinión, algunas propuestas de política pública para armonizar, para alinear la política europea y nacional con las previsiones de la Convención de Derechos del Niño, obviamente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otras disposiciones del estándar mínimo internacional de derechos humanos. Yo creo que hay un punto de partida que ya se ha señalado, pero en el que hay que insistir debido a su incumplimiento sistemático, y es señalar que nunca, nunca puede estar en el mejor interés de un menor ser detenido en base al estatuto jurídico de movilidad humana, bien de sus padres o bien propio, es decir, el estatuto migratorio, la situación de irregularidad o la entrada irregular no puede ser la justificación para la detención de un menor y no puede estar en la línea del interés de dicho menor. Por eso es necesario que las legislaciones insistan en la prohibición de la detención de menores por motivos de inmigración, introduciendo una variable que ahora no tengo tiempo de explicar, pero que quiero al menos mencionar, que es la variable de la perspectiva de género. Porque la variable de la perspectiva de género, en el caso de las detenciones y especialmente en el caso de internamientos en centros no habilitados para ello, adquiere un especial significado que podemos comentar si quieren más adelante. Priorizar que las detenciones administrativas no tienen que ser vistas como una alternativa, sino que hay que buscar los recursos necesarios, las vías necesarias para acudir a otras medidas, especialmente en el caso de los menores. Para poder buscar esas alternativas, se han señalado ya a lo largo de esta sesión pues, distintas formas que podrían buscarse desde organismos internacionales, etcétera. Yo, las medidas vinculadas con el registro ante las autoridades o las viviendas residenciales, los centros de régimen abierto o semiabierto, etcétera, me parecen medidas que pueden ser muy viables en el caso de adultos. Sin embargo, en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados, en mi opinión, hay dos medidas que en aquellos países en los cuales se han implementado han funcionado de manera, no diríamos óptima, pero bastante aceptable, que son las más recomendables si tenemos en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores. La primera medida que me gustaría proponer y poner de relieve en relación a esta búsqueda de alternativas en la detención y el internamiento son aquellas medidas que tienen que ver con el alojamiento en familias de acogida. Yo creo que las dos modalidades que hay en estos casos, tanto por una parte el cuidado familiar, es decir, cuando se acoge el menor por parte de un familiar, entendiendo el entorno familiar en un sentido amplio, personas cercanas a la familia, o en su segunda modalidad, cuando se acoge al menor por parte de una autoridad competente, que es la que designa ese ambiente doméstico o familiar en una familia que es ajena al menor, pero que lo acoge, yo creo que la garantía del interés superior del menor está puesta de relieve y está asegurada. Es verdad que si hay familiares, aunque sean familiares lejanos, en mi opinión, la mejor garantía es que los niños continúen, los menores continúen bajo el cuidado familiar. Muchas veces esto no es posible porque nos encontramos ante la imposibilidad de buscar a la familia, de identificar a la familia incluso en un sentido extenso, y en este segundo caso, en mi opinión, otra de las alternativas que creo que sería desde luego mucho mejor que la detención y el internamiento que se está produciendo en la actualidad es la supervisión comunitaria. Yo creo que la supervisión comunitaria, no necesariamente bajo la supervisión de la administración o del Estado, sino quizá con un representante designado, ¿no? Con una organización no gubernamental, una organización comunitaria o una organización religiosa, permite acceder a una serie de servicios, al alojamiento, a la educación, a la asistencia sanitaria, también a la asistencia jurídica, que puede beneficiar a la larga la situación en la que crezca y en la que se encuentre el menor.
En realidad, y esto es un poco la síntesis para no pasarme del tiempo, en realidad yo creo que en estos 2 días de jornadas sobre alternativas a la detención y internamiento de personas migrantes y de solicitantes de asilo, lo que hemos visto es que se ha acabado normalizando lo que debería de ser una excepción, es decir, la detención y el internamiento debía de ser una última ratio, una norma excepcional. Sin embargo, como han dicho ya algunos de los ponentes, se acaba aplicando como la primera medida, como la medida casi natural en cuanto se llega a la frontera y se detecta que se está en situación irregular. A mí esta normalización de la excepción me recuerda, salvando todas las distancias, esta expresión que acuñó Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal, es decir, de aquellos individuos que actuamos siguiendo una serie de reglas, una serie de pautas. Si se llega irregular a la frontera hay que practicar la detención, la identificación, el internamiento, ¿no? Sin reflexionar en realidad sobre si esos actos son adecuados, son eficaces, son eficientes, son justos en el sentido de que permiten garantizar los derechos humanos. Yo creo que estamos ahora en el momento de reflexionar sobre esa normalización, sobre la necesidad de construir otra voluntad política que permita fortalecer el Estado de Derecho y que permita hacer frente a lo que, en mi opinión, es en la actualidad una auténtica banalización del mal en el ámbito del derecho de extranjería. Creo que no me he pasado del tiempo, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. De hecho, no se nos ocurre ninguna forma mejor de cerrar este webinar que con tu intervención. Así que nada, quería agradecer a todas las panelistas vuestra intervención y a todos los asistentes vuestro tiempo y desearos buena tarde. Muchas gracias. Gracias.